Con el gusto de saludarlos, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, producido por IDC. Y para mí es un gran gusto estar en la compañía de la licenciada y maestra en Finanzas Públicas y además maestra en Derecho Fiscal, Claudia López Corral, a quien le doy la bienvenida a este espacio de Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, y desde luego, formando ella parte del grupo de IDC Solutions. Es muy importante que nosotros entendamos muchísimas cosas respecto a diferentes temas, sobre todo impositivos. Hoy más que nunca debemos también involucrarnos en situaciones tales como la recaudación, puesto que sabemos que de nosotros depende que la economía de nuestro país evolucione. Y bueno, estamos por terminar un sexenio, un año, y además en vista de muchas situaciones que pueden acontecer para el próximo 2024. Podríamos catalogarlo como un programa especial en el sentido de el análisis que vamos a llevar a cabo respecto a la lamentable, y así lo señalo, propuesta de proyecto económico que se hizo en meses anteriores, durante el mes de septiembre, para ser más concreto, y que lamentablemente se aprobó sin moverle ni una coma. De tal forma, hoy estamos inmersos en problemas económicos a nivel país muy graves y los recursos los consideramos insuficientes debido a la contingencia que estamos sufriendo en el estado de Guerrero, básicamente en Acapulco, por el tema del huracán Otis. Y ante esta insuficiencia económica, financiera, política, inclusive podríamos hablar, vamos a platicar con Claudia en este sentido de la captación de recursos, el por qué no va a haber suficiente dinero ante tantos proyectos que deben concretarse a nivel política, a nivel recaudación, a nivel inversión pública, y que estando pendientes de una contingencia como la de Acapulco, pues se tienen que canalizar recursos y es preocupante saber de dónde va a salir tanto dinero. Así que, Claudia, sin más preámbulos, te doy la bienvenida a este programa Entre Finanzas e Impuestos. Me da muchísimo gusto estar contigo y bueno, desde luego yo creo que es un tema súper importante el saber de dónde vamos a sacar dinero, de dónde los estados se van a financiar para poder llevar a cabo también su presupuesto. No, pues Sergio, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me siento increíblemente honrada de estar en un programa que no nada más le da importancia al tema fiscal, al tema contributivo, que por supuesto, pues a todos los que somos contribuyentes, a todos los que pagamos impuestos nos preocupa, sino también el tema de las finanzas en general. ¿Por qué? Bueno, para empezar, la base constitucional de los impuestos nos dice que nosotros pagamos contribuciones para poder cubrir el gasto público. Pero normalmente en el sector privado y en el sector social no nos preocupamos por el destino de este gasto público. Y es un punto que sí tendríamos que contemplar. Hay que ver las dos caras de la moneda. Uno, ok, ¿cuánto me están cobrando o de dónde van a salir los recursos? Porque, ojo, hay que considerar que los recursos que va a utilizar el gobierno federal este año para cubrir el presupuesto de egresos no solamente van a venir de ingresos tributarios, es decir, de nuestras contribuciones. También van a venir de ingresos no tributarios y van a venir de endeudamiento, van a venir de financiamiento público. Que esto es importante considerarlo porque vamos a tener que solventar ese financiamiento público en años posteriores, no crean que va a quedar volando. Entonces, número uno, ¿de dónde viene el recurso? Pero también tenemos que observar hacia dónde se va a dirigir este recurso.
cómo se está gastando este recurso y si efectivamente se está utilizando de forma eficiente. No nada más para cubrir el gasto público, sino para cubrir idóneamente el gasto público. Y sí, la verdad es que vamos a tener un año en el que va a haber muchos requerimientos de recursos federales. ¿Por qué? Pues porque hay que considerar que de acuerdo al marco de gasto federalizado presentado por la Auditoría Superior de la Federación, en muchas entidades federativas, más del 90% de los recursos que tienen los estados provienen de la federación. Es decir, el gobierno federal mantiene a los estados y ni se diga de los municipios. De acuerdo a la misma Auditoría Superior de la Federación, los municipios en extrema pobreza dependen en más de un 97% en algunas ocasiones de los recursos federales. Entonces, sí tenemos que observar, uno, de dónde vienen y dos, cómo se van a aplicar. Y aquí también hay un punto muy interesante que tenemos que observar. Obviamente, los estados van a tener que empezar a incrementar su recaudación si hay una disminución de recursos federales. Y ojo, se observa en este presupuesto egreso de la Federación una disminución de recursos federales para las entidades federativas y municipios en términos reales por concepto de participaciones federales y de aportaciones federales. Lo que nos da una clara tendencia de qué es lo que va a pasar tanto con las autoridades fiscales federales como con las autoridades fiscales locales, Sergio. A ver, amiga, esto que nos estás comentando es muy interesante, pero hay que saber entenderlo. Y muchas personas, desafortunadamente en el país, pues no están muy involucradas en los temas como en los que ahorita estamos manejando, como para poder entender algo muy sencillo, que no va a haber recurso que alcance para poder solventar tantas obligaciones, tanto federales como estatales. Y que hay algo que me llamó mucho la atención de tu comentario. No tenemos dinero, hay problemas, ya no hay fideicomisos, pero se menciona que hay partidas de esos fideicomisos, mismas que se van a poder utilizar, se van a poder ejercer, pero por otro lado, también mencionas que el gasto lo va a tener que llevar a cabo la federación. Y si lo lleva a cabo la federación, nosotros somos los que contribuimos a la federación, de acuerdo a lo que se menciona en nuestra Constitución, artículo 31, fracción cuarta, y entonces estamos nosotros siendo los agraviados por el cumplir con todo este egreso para el próximo ejercicio fiscal 2024. ¿Es correcto así? Así es, Sergio, y mucho más allá. Miren, hace aproximadamente 15 años, de cada peso, por lo menos 75 centavos de cada peso de la federación se iban a los estados y a los municipios como gasto federalizado. Tanto en aportaciones federales, participaciones federales, como en otras figuras como son los subsidios y los convenios de descentralización. Actualmente, de acuerdo a los datos de la Auditoría Superior de la Federación, menos del 30% de cada peso se va a los estados y a los municipios. Lo demás se queda en la federación. No obstante, estos 30 centavos de cada peso actualmente representan en muchos casos más del 90% del presupuesto de un estado. ¿Qué significa esto? Los estados van a tener que empezar a recaudar más. No solo la federación va a tener que endurecer sus políticas tanto de comprobación, todas sus facultades de comprobación y fiscalización, direccionarlas mejor e incluso utilizar mejor sus facultades de gestión, sino que hemos visto a lo largo de los últimos años y vamos a contemplar durante este ejercicio fiscal seguramente un endurecimiento en cuanto a las políticas recaudadoras de las entidades federativas y de los municipios. ¿Por qué? Porque los recursos federales que se les están entregando han disminuido y disminuyeron este año, pero las necesidades siguen creciendo. Y esto les genera la necesidad de tener recursos propios. Por eso, no nos extraña que haya entidades federativas que últimamente, por ejemplo, en cuanto al impuesto hospedaje, hayan incorporado en su impuesto a plataformas como Airbnb, que hacen que se modernice la tributación, pero que permite el contemplar no solamente a hoteles, hostales y digamos que a las personas físicas y morales que tienen como objeto propiamente el brindar servicios de hospedaje,
sino incluso a las personas físicas que permiten a través de estas plataformas un arrendamiento que más bien es un servicio de hospedaje. También es posible que veamos un incremento en impuestos sobre nómina o un endurecimiento en cuanto a la fiscalización de impuestos sobre nómina. No perdamos de vista que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, los dos principales impuestos por los que recaudan las entidades federativas son justamente estos dos, el impuesto sobre nómina y el impuesto sobre hospedaje. Claro. Y todo esto pues nos lleva a pensar básicamente que los estados, endureciendo, como lo has llamado, su política recaudatoria, pues nos van a ahorcar con tal vez nuevas tasas, quién sabe si nuevos impuestos, como en el Estado de México, que hay impuesto por la emisión de gases contaminantes, por ejemplo, y que tomarán medidas que seguramente servirán para poder sufragar todos los gastos que tienen los estados y que no reciben dinero de la federación, aunque la ley de coordinación fiscal en ese sentido vuelve a castigar a los estados que aportan más y a los que no les dan también cantidades insuficientes para su desarrollo. Entonces, el dinero, ¿dónde está? ¿Quién se lo está quedando? ¿Está sirviendo para las obras que se llevaron a cabo en el sexenio y que han costado hasta 3 veces más de lo presupuestado, como el caso del Tren Maya? ¿O va a haber más erogaciones por parte de la federación que necesiten entonces tener recursos para poder sustentarse en el poder y nosotros, como ciudadanos contribuyentes, seguir manteniendo a la federación en tanto los estados carecen de recursos y nos vuelven a echar la mano en el sentido de más contribuciones? Que justamente, Sergio, acabas de hablar de dos puntos torales que tenemos que considerar tanto como contribuyentes como defensores de los contribuyentes. Y es un punto sumamente importante. Las entidades federativas se encuentran adheridas a un sistema nacional de coordinación fiscal. Y como bien referiste, Sergio, existe una ley de coordinación fiscal. Cuando las entidades federativas se adhieren a este sistema nacional de coordinación fiscal, renuncian a poder cobrar contribuciones respecto a impuestos que tengan una base imponible, es decir, una base gravable, semejante al ISR, al IVA y al IEPS. ¿Qué significa? De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los congresos estatales no tienen competencia para gravar ninguna contribución que tenga una base imponible semejante a estos impuestos federales. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer como contribuyentes y como defensores de los contribuyentes? Bueno, como contribuyentes acudan con nosotros los expertos para que podamos asesorarlos adecuadamente. Y como defensores de los contribuyentes tenemos que vigilar que las nuevas contribuciones que en su caso puedan imponernos los congresos locales cumplan en primer término con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos que vigilar que efectivamente sean contribuciones legales y en el marco de la Constitución. Y después, vale la pena señalar que incluso las contribuciones locales, así como las contribuciones federales, se encuentran para su emisión con determinados requisitos. Por ejemplo, Sergio, el impuesto ecológico que tú acabas de señalar es muy importante. Efectivamente, varias entidades federativas en los últimos años han aprobado varios impuestos ecológicos. Pero los impuestos ecológicos tienen como característica que no son un impuesto con una finalidad contributiva, sino con una finalidad inductiva. Es decir, lo que buscan es inducir ciertas conductas en los particulares. Y de acuerdo al Altísimo Tribunal, cuando se trata o cuando te encuentras con una contribución de esta naturaleza, es decir, un impuesto ecológico, tienes que sustentar perfectamente en tu exposición de motivos, con una base técnica, el cómo estás llevando a cabo el cálculo de la tasa, la base y el sujeto. Entonces, en este punto es donde los contribuyentes pueden acudir con nosotros los expertos o bien los defensores de los contribuyentes tienen que atender al análisis no solo de la publicación en la Gaceta o en el boletín o en el diario oficial de cada entidad federativa,
sino al análisis de todo el proceso legislativo que llevó a cabo el Congreso del Estado para verificar su legalidad y su constitucionalidad, porque en caso de no ser constitucional, obviamente es una contribución que no tendríamos por qué pagar. Claro. Y yo creo que si a esto agregamos, Claudia, el que qué bueno que no hubo una reforma fiscal, porque yo creo que nos hubieran encajado más el diente, en el estricto sentido de crear nuevos impuestos, sino que con base en lo que ya existe y al plan maestro, únicamente la autoridad fiscal se está poniendo las pilas para recaudar más. De ahí que tenemos el claro ejemplo de la evolución del CFDI 4.0 y de otros mecanismos de recaudación existentes que finalmente hacen que el gobierno tenga recursos. Uno de ellos, los actos de coacción, desde luego, a los cuales nos estamos viendo muy agredidos últimamente por parte de las autoridades federales, pero también en coordinación con las autoridades estatales. Me llama mucho la atención lo siguiente. En el estado de Guerrero tenemos hoy un tema importante. Y ese tema importante también nos refiere a las renuncias tributarias, en donde están dispensando a las personas morales o físicas, contribuyentes en general, a no pagar ciertos impuestos. Esto viene a encarecer aún más todavía los recursos federales que se puedan canalizar hacia los estados vía de coordinación fiscal. Así es. Y es un tema que tenemos que considerar porque no solamente vamos a tener menos ingresos, vamos a tener una mayor necesidad de gasto público. ¿Para qué? Para poder levantar a esta entidad federativa que definitivamente sufrió muchísimos daños por este huracán Otis. Y bueno, pues la verdad es que las necesidades van a ser urgentes, van a ser apremiantes. Y si bien es cierto que la sociedad civil ha hecho un esfuerzo muy grande para poder apoyar a la población, también lo es que tanto la federación como el gobierno estatal y los gobiernos municipales van a tener también que hacer un esfuerzo muy grande y trabajar conjuntamente con la sociedad civil y con la sociedad, bueno, ahora sí con el sector privado y con el sector público para poder ayudar a estas poblaciones y lograr que efectivamente logren regresar a tener un desarrollo económico. Es de suma importancia. Claro, y con base a esto, pues nos damos cuenta que nosotros somos los responsables de que el país continúe en avance. Y bajo esa responsabilidad, yo creo que hay que entender sobre todo el hecho de que para elegir con responsabilidad debemos enterarnos de estos temas, porque al final, pues, si va a seguir este país un rumbo, va a depender de nosotros. Y ese rumbo puede ser financiero, político o cualquier otro que se decida, pero va a ser nuestra responsabilidad. Y esa importancia hay que darle a estos temas, porque finalmente, ¿quién va a traer todo este dinero sino la propia economía que se produzca en el país? Hoy con el tema del nearshoring, ¿qué podemos ver en ese sentido? También cuando hay un decreto que permite deducciones, pero que también a su vez limita a las exportaciones que se puedan tener en un año, las ventas de exportación que sean mayores al 50% para una persona física o moral. Y entonces me preguntaría yo, Claudia, ante este escenario, y las empresas de nueva creación que se vengan a instalar a nuestro país, ¿serán beneficiarias de este nearshoring cuando no tienen ventas de exportación todavía superiores al 50%? Van a tener inversiones. Entonces, yo creo que esto del decreto podría ser un tanto como lo imaginario que ya existe en cuanto a que van a invertir y van a obtener pérdidas que van a ser amortizables hasta por 10 años. ¿De acuerdo? Yo no le veo a veces como que mucho sentido a muchas disposiciones como en el caso de este decreto. Es que, Sergio, salvo tu mejor opinión, me parece que
El tema de las finanzas públicas, y la verdad es una de las cosas que yo amo de tu programa, que no se limita únicamente al tema de ingresos, sino que ve la generalidad. Hay que visualizar la política de ingresos y la política de gasto y la política financiera, es decir, el tema bancario, por así decirlo, de manera integral. No podemos en este caso ver únicamente el árbol, o un árbol, tenemos que ver aquí completamente el bosque. Y sí, la verdad es que tienes toda la razón. Aquí tenemos como dos puntos que parecen ser una contradicción y que va a tener que buscar cómo armonizarse, que es el tema de, por un lado, apoyar a la población, pero por otro lado, también apoyar a las empresas para que efectivamente logren un desarrollo económico. Y es bien importante señalar esto, Sergio. El artículo 25 de la Constitución, que la verdad es uno de mis artículos favoritos, establece como una obligación para el Estado, es decir, para la Federación, los estados y los municipios conjuntamente, lograr un desarrollo económico global. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que este desarrollo económico nos va a permitir tener libertad, nos va a permitir tener una vida sustentable, nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Es decir, existe un reconocimiento de la Constitución, tanto de la importancia del desarrollo económico, como de la importancia de la colaboración del sector privado, el sector público y el sector social. Y creo que este es un punto en el que ahora sí que tiene que ser toral para la implementación de políticas públicas como este decreto que tú estás citando. No podemos realmente aplicar una política pública que solamente beneficie a cierto grupo. Tenemos que aplicar una política pública en la que conjuntamente el sector privado, sector público y sector social podamos colaborar para lograr, en este caso, no solo el desarrollo económico. Tenemos realmente que levantar completamente a una entidad, a la economía de una entidad federativa. Pero para lograr esto, tenemos que trabajar conjuntamente los tres. Y sí existe un reconocimiento constitucional de la importancia de que no solamente se considere la política pública cualquiera, que está enfocada al desarrollo económico, como algo unilateral de la función pública. La función pública, el gobierno efectivamente tiene la rectoría económica del Estado, pero tiene que haber esta colaboración entre todos los jugadores para poder llevar a cabo este juego. Entonces, para poder considerar una política pública, tendríamos que considerar el efecto que tiene tanto en sector público como en sector privado y en sector social. Claro, y sobre todo estar conscientes que vamos a seguir nosotros con el problema encima durante no sé cuántos años más, pero reitero, es nuestra responsabilidad como ciudadanos el entender estas cosas, ocuparnos, preocuparnos y sobre todo estar al pendiente, muy al pendiente, como bien lo mencionaste, de nuestras actividades económicas, porque en el desarrollo de las mismas nos podemos ver con tropiezos, con piedras en el camino, gracias a nuestras autoridades, los actos de coacción, las sanciones, todo aquello que nos provoca irritación como ciudadanos cuando nos vemos involucrados en un acto de autoridad. Entonces, Claudia, pues creo que ha sido muy grande en cuanto al tema, en la exposición que nos has dado, para poder entender que estamos ante un problema, yo creo que de endeudamiento mayor para los próximos 6 años en este país. Así es, tanto la ley de ingresos de la Federación como el presupuesto de egresos de la Federación sí contemplan un déficit presupuestario, contemplan un endeudamiento bastante importante y aquí una invitación muy grande para toda nuestra audiencia. Así como les preocupa cuánto les están cobrando de impuesto, así como les preocupa cuánto les cobra el SAT, cuánto les cobra la Secretaría de Finanzas, cuánto les cobra la Tesorería de su municipio, así tenemos que preocuparnos por saber en qué se está gastando nuestro dinero. No creo que haya nadie de la audiencia que mande pedir un súper y no revise el ticket. Aquí es lo mismo. Entonces, una invitación muy grande, número 1, a que lean el presupuesto de egresos de la Federación con todos sus anexos. Número 2, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene por Ministerio de Ley que publicar trimestralmente informes sobre el gasto. Y ojo, mis queridos fiscalistas, dentro de este informe se publica también un informe específico sobre la recaudación en la que el SAT
da a conocer las cifras que ha recaudado por el concepto de ejercicio de facultades de fiscalización e incluso los agravios principales por los que ha perdido los juicios. Pero muy importante, estos informes trimestrales nos permiten conocer como ciudadanos, porque son públicos y se encuentran en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos permiten conocer en qué se está gastando nuestro dinero. Finalmente, Sergio, tienes toda la razón. Nosotros ahorita no solamente vamos a contribuir para los gastos de este ejercicio. Al haber un endeudamiento contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación y en el presupuesto de ingresos de la Federación como un déficit presupuestario, eso implica que durante varios ejercicios fiscales nuestros impuestos, nuestras contribuciones se van a destinar también al pago de esta deuda. Y tenemos derecho también a saber a qué se está destinando. Esto es de suma importancia que no solo nos voltemos a ver en los ingresos, voltemos a ver en qué se gasta el dinero. Un gobierno, para contar con la confianza de su gente, debe tener un gasto transparente y bien direccionado y debe de actuar en el marco de la legalidad. Entonces, observemos que nuestras autoridades fiscales de los 3 órdenes de gobierno, federales, estatales y municipales, actúen dentro del marco de la legalidad, no solo para evitar que nos cobren de más, porque es nuestro deber como ciudadanos salvaguardar el Estado de Derecho. Tenemos que hacerlo. Y vigilemos cómo se está llevando a cabo el gasto público. Pues, Claudia, excelente tema, excelente tu participación. Yo concluiría con la transparencia y la rendición de cuentas, que al final creo que es a lo que también nosotros tenemos derecho como ciudadanos, como contribuyentes, pero sobre todo, reitero, a que nos involucremos en estos temas. Y pues, Claudia, no me resta más que agradecerte tu participación en este programa. Espero que no sea la última. Y pues tenemos muchísimos temas que tratar. Yo le agradezco al público que hoy estuvo presente acompañándonos en esta emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, que nos haya prestado atención a este tema y que en lo subsecuente seguiremos tratando este tipo de asuntos para poder involucrarnos, poder tener el conocimiento suficiente para hacerle frente a las crisis que se nos lleguen y vengan próximamente. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.